Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa semanal Signos Vitales, un programa que pretende unir dos mundos, dos lenguajes, la certeza y la legitimidad que nos brinda la ciencia y la medicina con lo social que requiere de comprensión, cercanía y sentido. En Signos Vitales verificamos la información con fuentes oficiales y profesionales de la salud. Recuerde que las opiniones de los expertos o el contenido de este programa no sustituye la valoración personal de un profesional de la salud. Recomendamos buscar ayuda profesional siempre que usted lo considere necesario. Antes de iniciar, queremos darle la bienvenida y agradecer a las televisoras y universidades públicas afiliadas a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que se suman a esta transmisión. En esta edición de Signos Vitales hablaremos del primer Plan Mundial contra los derrames cerebrales, aprobado recientemente por la Organización Mundial de la Salud y que obligará a los países miembros a transformar sus protocolos de urgencias para garantizar rápida atención y programas de rehabilitación equitativos. Sufrir un derrame cerebral puede cambiar la vida en cuestión de minutos y la velocidad de respuesta médica es vital. De ahí la importancia de hablar hoy de este tema con un especialista. Pero antes, hagamos un recorrido informativo por las noticias que han marcado la agenda sanitaria global en los últimos 7 días. El desabasto de medicamentos e insumos en Bolivia alcanzó ya niveles críticos, dicen médicos y pacientes. El oxígeno y las medicinas escasean en los hospitales de La Paz tras casi un mes de bloqueos y protestas contra el gobierno de Bolivia. Zulma Hinojosa cuenta las dificultades para encontrar medicamentos y llegar con su hijo de 13 años, asmático y con problemas cardíacos, hasta el Hospital del Niño desde la ciudad del Alto, vecina de La Paz, donde viven a 4.150 metros de altitud. A causa de todos estos bloqueos, varias cirugías se están postergando por el hecho de la falta de medicamentos, falta de oxígenos. No solamente en este hospital, en varios hospitales se están postergando las cirugías y hay enfermedades de que se van volviendo más crónicas y son más difíciles sus tratamientos. Los precios de los medicamentos también se dispararon a causa de los cortes de carreteras, que también afectan otras regiones de Bolivia, pero son más graves en el Alto y en La Paz. Y ya no hay medicamentos con estos bloqueos, no hay ni oxígeno, no hay nada. Necesitamos medicamentos, necesitamos muchas cosas aquí. Y ya no hay plata tampoco para poder comprar, porque en la farmacia como no hay medicamentos nos dan 2, 3 medicamentos. En el Hospital Público de Clínicas de La Paz, uno de los más antiguos y grandes del país, la falta de oxígeno medicinal es dramática. La distribución de oxígeno no está siendo paulatinamente coherente a las necesidades propias del hospital. Esto debido, como bien usted indicaba, a las obstrucciones que hay conforme a los paros y también a los bloqueos que emergen ahorita, por ejemplo, la situación actual del país. La falta de alimentos crítica en la ciudad de La Paz y alrededores también alcanza a los hospitales. Actualmente nosotros no tenemos carne, no tenemos pollo. No tenemos incluso el ingreso de hortalizas y vegetales, lo cual, recalco, está emergiendo en un déficit alimenticio incluso a los pacientes. Estamos midiendo, racionalizando y coartando, en este caso, las cantidades, cosa que pueda llegar también de manera regular a ellos. Estamos dando prioridad a los pacientes en todo caso. La situación de los hospitales es similar en La Paz y el Alto, según un reporte del lunes del Ministerio de Salud. Según el gobierno, al menos 4 personas han muerto debido a que los bloqueos han impedido atender a tiempo urgencias médicas. Mientras tanto, las protestas escalan en Bolivia por los bloqueos carreteros que impiden el abasto de medicinas e insumos en hospitales de este país. Trabajadores del sector salud marcharon este jueves en la ciudad de La Paz para exigir una pausa humanitaria a los sectores que mantienen bloqueos de carreteras desde hace 23 días y que demandan la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La movilización de los llamados mandiles blancos reunió a médicos, enfermeras, nutricionistas y otros trabajadores sanitarios, quienes recorrieron el centro paceño desde el Hospital de Clínicas hasta el Ministerio de Salud. Durante la protesta, los manifestantes reclamaron el ingreso urgente de oxígeno medicinal, alimentos y medicamentos para abastecer a los hospitales de La Paz y el Alto, afectados por el cerco y los bloqueos de rutas. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.
más de 20 días de bloqueo. Lastimosamente los hospitales estamos sufriendo el tema de desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos. Por lo tanto, lo que necesitamos es que los que están bloqueando entiendan que se ha hecho un encierro muy fuerte a la ciudad de La Paz, se está asfixiando al departamento y hoy día ya tenemos algunos problemas con la dotación de oxígeno. Según los trabajadores de salud, varios hospitales ya comenzaron a compartir oxígeno entre centros médicos, reducir alimentos en las dietas de los pacientes y suspender cirugías programadas para priorizar únicamente las emergencias. El Ministerio de Salud alertó además que la escasez de alimentos y medicinas puede agravar el estado de pacientes vulnerables y comprometer la atención hospitalaria. Los bloqueos comenzaron el pasado 6 de mayo en el departamento de La Paz y son impulsados por organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana y seguidores del expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario boliviano. De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, actualmente existen cerca de 70 puntos de bloqueo en 6 de las 9 regiones del país. La obesidad se ha convertido en uno de los mayores desafíos de salud pública en América Latina. En Honduras, especialistas advierten sobre un aumento preocupante de casos que impactan la calidad de vida y elevan el riesgo de enfermedades crónicas. La obesidad continúa posicionándose como uno de los principales problemas de salud pública en Honduras, afectando tanto a niños como a adultos y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares. Especialistas en salud señalan que los malos hábitos alimenticios, el consumo excesivo de comida ultraprocesada, el sedentarismo y la falta de actividad física son algunos de los factores que han contribuido al incremento de casos en el país durante los últimos años. Yo soy la doctora Lenir Coltro, soy especialista en nutrición clínica y hoy le vengo a decir a usted que bajo el lema cambiar el futuro de la migración, invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural, este fue el lema de la FAO para el Día Mundial de la Alimentación. ¿Usted sabía que el alimento es una necesidad básica y esencial a la vida? Siempre y cuando nosotros lo consumamos en cantidades adecuadas y que se encuentre en condiciones óptimas para el consumo humano. De lo contrario, nos puede ocasionar muchísimas enfermedades, incluso la muerte. Así que para que usted pueda tener longevidad, o sea, tiempo y calidad de vida, es importantísimo que usted consuma cantidades adecuadas de alimentos y así usted va a tener un peso ideal y que esa cantidad sea de buena calidad. El reto es que tengamos alimentos para toda la humanidad. Para eso es importante cuidar el medio ambiente, volver a la agricultura y evitar los desperdicios. ¿Usted sabía que 1/3 de los alimentos se pierde en la elaboración de los mismos? Entonces es importante que nosotros cuidemos este aspecto. De acuerdo con expertos, esta condición no solo impacta la salud física de las personas, sino también su bienestar emocional y calidad de vida, generando además una mayor presión sobre el sistema sanitario nacional. Ante esta situación, profesionales de la salud recomiendan promover estilos de vida saludables desde temprana edad, fomentar una alimentación balanceada y realizar actividad física de manera constante. Asimismo, hacen un llamado a padres de familia, centros educativos y autoridades para trabajar de forma conjunta en campañas de prevención y educación nutricional. Y para que usted pueda tener buena salud, es importante que usted consuma todos los grupos de alimentos, sean carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, una porción adecuada de grasas, para que usted pueda entonces ofrecer a su cuerpo todos los elementos que él necesita. Nuestro cuerpo es constituido de órganos, de sistemas que permanentemente necesita de todo. Y si usted no le da, pues tarde o temprano vamos a padecer de muchas patologías. De hecho, 80% de ellas se debe a los desórdenes en nuestra alimentación, sea porque comemos mucho o porque comemos muy poco. Antes, la gran preocupación del mundo era la desnutrición, hoy es la obesidad. Entonces tenemos que cuidar ambos aspectos porque eso nos lleva a enfermarnos. El tripié de la mala alimentación a nivel mundial, primero es la falta de alimento. Segundo, es la falta de recursos para obtener este alimento. Y tercero y no menos importante es la falta de educación nutricional. Es importante que sepamos hacer una buena selección de nuestros alimentos para que podamos lograr tener buena calidad de vida. La obesidad puede prevenirse con pequeños cambios en la rutina diaria, como disminuir el consumo de bebidas azucaradas,
incrementar la ingesta de frutas y verduras y dedicar al menos 30 minutos al día a la actividad física. Expertos coinciden en que crear conciencia sobre esta problemática es fundamental para reducir el impacto de las enfermedades relacionadas con el sobrepeso y mejorar la calidad de vida de la población hondureña. Para Signos Vitales informó desde Honduras Joseph Laínez de STVE. Expertos anteponen la importancia de los alimentos sobre la suplementación. ¿Cuáles son las claves para rendir más en el deporte de alta competición? Expertos en diferentes campos han apuntado a la nutrición y la salud mental como un binomio indivisible para el bienestar de los profesionales y el éxito deportivo durante la jornada Nutrición, Bienestar y Deporte, el equilibrio que marca la diferencia en alta competición. El médico especializado en endocrinología, nutrición y medicina deportiva Antonio Escribano antepone el valor nutricional de los alimentos frente a la suplementación de pastillas. Donde se ponga el alimento no se pone ninguna pastilla, y eso lo sabemos los médicos y lo hacemos. Pues lo que pasa es que no nos hacen caso muchísimas veces. O sea, la gente se sugestiona con el glamour que tiene una pastilla. Yo alguna vez que otra he hecho una prueba, a deportistas, hay gente normal, plato de jamón y un plato de... Eso es incomparable. Ay, no, eso no, quien te compare el plato de jamón va para mí. Durante el evento organizado por EFE en colaboración con Interpork, el atleta Chema Martínez ha contado cómo cuida su alimentación con una dieta en la que no faltan los hidratos de carbono, la fruta, la proteína y el jamón. Una preparación a la que ahora los deportistas prestan mayor atención. El deportista profesional necesita certezas y que todo lo que estás aplicando funcione. Me puedes decir, la creatina no funciona y tú tomas creatina y te pones a correr y dices, ostras, que me siento fenomenal, estoy con un tiro. Pues lógicamente voy a tomar creatina. Por su parte, el psicólogo Pablo del Río considera que de la misma manera que se cuida la alimentación, la salud mental es una herramienta necesaria para que el deportista sepa gestionar situaciones negativas en cualquier competición. Yo les entreno para que sean mejores, para que se superen a sí mismos. Y ese tipo de motivación hace que la longevidad del deportista sea mayor. Y además disfrute más y sea feliz. Dos recetas muy presentes en el cuidado de los deportistas con las que mejorar su rendimiento cuando llevan el cuerpo al límite. Profesoras de la Universidad de Florida, incluyendo una mexicana, crearon un programa de natación para niños con autismo. Profesoras de la Universidad Internacional de Florida, entre ellas una mexicana, diseñaron clases de natación para niños con autismo, advirtiendo que ellos, por su condición, tienen 160 veces más riesgo de ahogarse ante la falta de instructores capacitados para enseñarles. Las investigadoras Tan Caron y Tania Santiago Pérez, esta última oriunda del estado de Veracruz, crearon un programa piloto basado en un estudio de su autoría en el que revelaron una mejora del nivel de natación del 62,5% de los niños autistas tomando sus lecciones. La investigación señala que el ahogamiento es una de las principales causas de muerte en personas con autismo, además de ser el mayor causante de decesos de niños entre 1 y 4 años de edad en general y el segundo de aquellos entre 5 y 14 años. Pues los niños con autismo tienen necesidades muy específicas de conducta, de socialización, de comunicación y también sensorial. Entonces nosotros utilizamos estrategias de métodos que se utilizan en terapia para que ellos aprendan a nadar más rápido y también sabemos que ellos necesitan atención personalizada. Así lo explica Santiago Pérez, advirtiendo que a su juicio esto se ha convertido en un problema de salud pública. El sueño de estas profesoras es que su método de enseñanza, que ya ha instruido a 12 niños con autismo y ha reclutado a 4 estudiantes de terapia recreativa, dé valor a su esfuerzo y llegue a otras partes de Florida, Estados Unidos y el mundo. Es tiempo ya de hacer nuestra primera pausa, pero usted no se vaya porque regresando haremos una revisión de la información más reciente en torno a un asunto que está captando la atención de las autoridades sanitarias en el mundo. Nos referimos a este brote de ébola. Con esto regresamos después de la pausa.
Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Las autoridades sanitarias internacionales mantienen máxima vigilancia y preocupación por los más recientes acontecimientos relacionados con el ébola, una enfermedad que continúa representando una amenaza para la salud pública en distintas regiones de África. Las cifras oficiales ya superan los 900 casos sospechosos y se reportan más de 200 fallecidos. La comunidad internacional intenta contener la propagación en una zona devastada por los conflictos armados ante el temor inminente de que el virus cruce las fronteras hacia los países vecinos. Este es el panorama más reciente. Alerta sanitaria en la República Democrática del Congo. Tras 14 años sin dar señales, la especie bundibugio del virus del ébola reaparece con fuerza, sumando ya más de 200 muertes y unos 900 casos confirmados. Esta variante del virus, de la que también se han reportado casos en Uganda, no es la más conocida, pero tiene una tasa de mortalidad de entre el 30 y el 50%, y los científicos advierten que estamos solo ante la punta del iceberg. A diferencia del brote de 2012, esta vez la detección ha sido tardía. El motivo, los test rápidos actuales que están diseñados para la variante Zaire, provocando falsos negativos que se camuflaron entre síntomas de malaria. Además, para esta variante no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados y las dos candidatas actuales todavía se prueban en animales. La velocidad de propagación es alarmante. El conflicto armado, la acumulación de desplazados y la minería empuja a los murciélagos portadores hacia los núcleos urbanos, complicando el control sobre el terreno. Aunque la OMS ya ha declarado la emergencia internacional para movilizar recursos, el riesgo en África Central es crítico. Las miradas están puestas en el avance del virus hacia grandes urbes, mientras que para Europa o América el peligro sigue siendo bajo. Y en este contexto hay países que ya están realmente preocupados por la propagación del virus. Uno de ellos es Uganda, que ha decidido cerrar de manera preventiva su frontera con la República Democrática del Congo. Preocupación en Uganda por la epidemia de ébola en la vecina República Democrática del Congo. El miércoles las autoridades anunciaron el cierre de la frontera entre ambos países en un intento de contener la propagación de la enfermedad. Las únicas excepciones son para los equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías y las fuerzas de seguridad, que estarán sujetos a estrictos protocolos de control y monitoreo sanitario. Tengo mucha confianza porque el gobierno no esperó a que las cifras fueran tan altas para actuar. Al menos ahora mismo, sé que aquí al lado tenemos el campamento de ébola, así que se había preparado bien. Los médicos y las enfermeras estaban preparados. La gente ha sido informada y educada sobre los procedimientos y en las iglesias y lugares públicos uno ve a la gente desinfectándose las manos y cómo les toma la temperatura. Este pequeño país del este de África ha registrado 7 casos de la variante bundibugyo del virus del ébola desde que se identificó un brote en la República Democrática del Congo el 14 de mayo. En ese país, las autoridades han atribuido más de 220 muertes al brote, con unos 900 casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia internacional. Y justo la Organización Mundial de la Salud se ha expresado en los últimos días en torno a este caso a través de las declaraciones de Anaís Legán. Ella es funcionaria del equipo de patógenos de alta amenaza de la OMS. Durante su reciente conferencia de prensa en Ginebra para hablar de ébola, generaron reacciones de prudente optimismo y un alivio parcial en la comunidad médica y los medios internacionales por la cura de un paciente con ébola. En contraparte, según un despacho de la agencia EFE, la funcionaria destacó que la prevención es fundamental para prevenir el ébola, para hacer frente a este problema, y que es necesario explicar a las familias y amigos que no toquen a sus seres queridos, que evidentemente estén enfermos, puesto que es una enfermedad que se contrae al cuidar de alguien, ya sea de su esposo, su pareja, su hijo o su madre. Escuchemos lo que ha dicho esta funcionaria. It's a disease that you get when you care for someone. Es una enfermedad que se contrae al cuidar de alguien. Cuando cuidas de tu marido, tu pareja, tu hijo o tu madre, la contraes al querer ayudar a alguien que está enfermo y presenta síntomas.
Y esto es terrible porque, para evitar contraerla, hay que pedir a la comunidad que no toque a sus seres queridos cuando se sientan mal, pero esto es fundamental. Someone they love when they are feeling sick. But this is critical. From previous outbreak of... A partir de brotes anteriores de la enfermedad por el virus Bundi, la letalidad, es decir, el número de personas que fallecieron entre las que dieron positivo en la infección, oscila entre el 30% y el 50%. Es una cifra enorme. Significa que hasta 5 de cada 10 personas pueden morir. 5 out of 10 people are likely to die. La movilización comunitaria sigue siendo esencial. La experiencia demuestra que los brotes de este tipo solo pueden controlarse cuando las comunidades se implican plenamente en la respuesta. Como desarrollo positivo para concluir sobre la RDC, cabe señalar también que el 27 de mayo un paciente se curó, abandonó el hospital y fue dado de alta en la comunidad. Plusieurs produits candidats ont été identifiés. Se han identificado varios productos candidatos para ensayos clínicos destinados al tratamiento. Se ha dado prioridad a 3 candidatos terapéuticos para los ensayos clínicos, los anticuerpos monoclonales MVP 134 y TB, así como el antiviral Remdesivir para la prevención. El antiviral oral Obeldesivir se ha priorizado para su uso posposición en los contactos de casos confirmados en el marco de un ensayo clínico. Además, se han identificado 2 vacunas candidatas para su evaluación tan pronto como haya dosis disponibles. En outre, 2 vaccins candidats ont été identifiés pour évaluation dès que des doses deviendront disponibles. Now we have these candidate therapeutics and vaccines. En relación con estos posibles tratamientos y vacunas, la OMS está colaborando estrechamente con los gobiernos de ambos países para apoyar la evaluación de estas posibles contramedidas médicas, al tiempo que amplía con carácter urgente la capacidad asistencial para garantizar que todos los pacientes de las comunidades afectadas puedan acceder a una atención de apoyo optimizada que ayude a salvar vidas. Este brote se está produciendo en un contexto muy complejo. Solo en Etiopía, 1,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. El conflicto en curso y la inseguridad alimentaria están dificultando la respuesta. El problema que tenemos sobre el terreno no es necesariamente una cuestión de recursos. Es una cuestión de acceso. Quizá hayan oído en las noticias que el aeropuerto de Bunia ha sido cerrado. Y agradecemos a la República Democrática del Congo que permita que los vuelos humanitarios sigan llegando a Bunia. Pero el acceso no es plenamente operativo. Un día, recibí una llamada de mi equipo diciéndome que no había combustible. Sin duda alguna, interesantes las declaraciones de la funcionaria de la Organización Mundial de la Salud, y decíamos ya que han generado un optimismo moderado, sobre todo por la cura de un paciente que estuvo contagiado con ébola y que logró superar la enfermedad y abandonar el hospital. Recordemos que esta variante de ébola no tiene vacuna y justo están en ensayo clínico 3 candidatas a vacuna. Por supuesto que seguiremos muy atentos a este tema, porque recuerden, estamos ya a unos días de que inicie el Mundial de Fútbol y con ello las autoridades sanitarias han encendido las alertas para evitar que esta justa mundialista ayude o sirva de alguna manera para propagar este virus. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información. Entramos al tema central que hoy nos ocupa y que tiene que ver con las enfermedades cerebrovasculares. Sufrir un derrame cerebral puede cambiar la vida en cuestión de minutos y la velocidad de respuesta médica es vital. Por eso, la Asamblea Mundial de la Salud acaba de dar luz verde al primer tratado internacional enfocado en mejorar los cuidados agudos inmediatos y la prevención de los accidentes cerebrovasculares. Una medida que busca salvar miles de vidas y garantizar tratamientos equitativos.
Nuestro tema en esta edición de Signos Vitales tiene que ver justo con esta alerta. Pero para conocer más de este padecimiento, sus signos de alerta, síntomas, prevención y tratamientos, saludamos al doctor José Luis Ruiz Sandoval. Él es jefe del Servicio de Neurología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos y quisiéramos iniciar esta conversación para que usted le diga a nuestra audiencia qué entendemos por los accidentes cerebrovasculares. Es un grupo de enfermedades neurológicas. A veces no nos gusta mucho llamarle a veces accidente, porque como cuando dices la palabra accidente es como que algo que no se puede prevenir ni hacer mucho. Entonces a veces nosotros como que procuramos llamarle mejor enfermedad vascular cerebral, porque es un grupo de enfermedades o un grupo de trastornos donde se compromete la circulación de la sangre dentro del cerebro. Y el compromiso de esta circulación de la sangre dentro del cerebro puede dar lugar a que básicamente se tapen arterias o se rompan arterias. Eso es lo que nosotros le llamamos enfermedad vascular cerebral, y es una enfermedad porque tiene factores de riesgo. La gente fue acumulando factores de riesgo a lo largo de su vida que un buen día llevan a una catástrofe, como es la enfermedad vascular cerebral. Y eso es importante para a veces no llamarle accidente, porque cuando dices accidente, pues ya como que ya no se puede hacer nada, ¿no? Como que ya no hay nada que hacer, ya ocurrió. Es como cuando vas en la calle y se te cae una caja fuerte en la cabeza, entonces como que la palabra accidente es medio... tiene un enfoque medio nihilista, medio negativo, de oye, no hay nada que hacer, medio fatalista. Entonces, enfermedades porque hay factores de riesgo que la llevan a que se desencadene o se propicie. Doctor, ¿derrame cerebral y accidente cerebrovascular pueden usarse como sinónimos? Hay un trabajo que analizó cómo llamamos a esto, a la enfermedad vascular cerebral, y alguien encontró que hay cerca de 35 formas de llamarle enfermedad vascular cerebral a una condición donde básicamente ocurren dos cosas: se tapan las arterias o se rompen. Nuestros abuelitos le llamaban apoplejía. A lo que llamamos enfermedad vascular cerebral le llamaban apoplejía. En la literatura anglosajona le llaman stroke. Los españoles le llaman ictus. Los países en Sudamérica le llaman precisamente accidente vascular cerebral, ABC, ACV, etc. Entonces hay diversas formas de llamarle, y luego ya cuando hablamos nosotros de infarto, embolia, hemorragia, derrame, trombosis, básicamente hacemos referencia a mecanismos por los cuales una arteria se tapó o se rompió. Entonces, es un poquito hay mucha confusión, pero hay un grupo de enfermedades vasculares donde las arterias se tapan y le llamamos hemorragia. Son las hemorragias intracraneales, ocurren dentro del cráneo. Y de ellas hay dos: la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaranoidea. La hemorragia intracerebral quiere decir que ocurre dentro del parénquima cerebral, en los sesos. ¿Sí? Así ya hasta llamarle así, en el parénquima cerebral. Y la hemorragia subaranoidea quiere decir que ocurre entre el parénquima, entre el cerebro y el hueso, pero ambas ocurren dentro del cráneo. Entonces a eso le llamamos nosotros hemorragia intracraneal. Ya llevamos dos: hemorragia subaranoidea y hemorragia intracerebral. Coloquialmente nosotros le llamamos así con los pacientes, por decimos su familiar tuvo un derrame. ¿Qué quiere decir? Que se le rompió una arteria, sea dentro del parénquima cerebral o afueritas del parénquima cerebral. El otro grupo de enfermedades son los infartos cerebrales. Un infarto quiere decir que se tapó una arteria dentro del cerebro, ¿sí? Entonces, pero a veces a eso le llamamos embolia. Quiere decir que hubo un émbolo, un coágulo que viajó de alguna parte del cuerpo, básicamente el corazón, que viajó al cerebro y tapó una arteria. Entonces, por eso le llamamos embolia. Se tapó una arteria por un mecanismo de un coágulo que viajó y se tapó en el cerebro. O decimos tiene una trombosis arterial, se tapó una arteria. Tuvo un infarto arterial, se tapó una arteria. Tuvo una isquemia cerebral arterial, se tapó una arteria. Entonces, son muchos términos que sí puede ser que crean un poquito de confusión, a veces entre los mismos estudiantes de medicina, a veces entre los mismos médicos, pues entendemos también que entre la población. Pero básicamente es
Nuestro cerebro recibe sangre y la sangre que llega al cerebro se tiene que regresar. Se regresa por las venas. Todos los días, nuestro cerebro recibe del corazón 50 garrafones de sangre. Circula en nuestro cerebro de allí agarra azúcar, glucosa, oxígeno y luego pues regresa lo que no se necesita y desechos. Entonces hay un trasiego muy importante de sangre, de circulación, de flujo a través del cerebro. El corazón manda la sangre. Hay 4 tubos que llevan la sangre al cerebro, las carótidas por delante y las vertebrales por atrás. Todo eso va al cerebro. Se juntan las arterias en el cerebro, se agarra lo que se necesita, dependiendo si estamos despiertos, estamos dormidos, estamos pensando, etcétera, no, y se regresa lo que nos ocupa. 50 garrafones llegaron, 50 garrafones se tienen que regresar otra vez al corazón. ¿Sí? Entonces hay un gran trasiego y entonces uno quiere entender que con este gran flujo de sangre pues van a ocurrir, entre comillas, pueden ocurrir accidentes. ¿Sí? Entonces hay veces que las arterias se tapan o se rompen. Si se tapan, esto le llamamos es infarto, trombosis, embolia. Si se rompen, es una hemorragia o derrame. ¿Sí? Qué interesante. Doctor, ¿qué tan frecuente es este problema de salud actualmente y quiénes las presentan principalmente? Es muy frecuente en países de primer mundo o países de altos ingresos económicos. La enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de muerte. Así. En el mundo ocurren alrededor de 15 millones de casos de enfermedad vascular cerebral cada año. En México estimamos que este año 2026 van a ocurrir alrededor de 320,000 casos nuevos de enfermedad vascular cerebral. Llenaríamos 4 estadios Azteca con esos casos nuevos de enfermedad vascular cerebral. Entonces, son los casos que ocurren en el mundo, 15 millones, en México 320,000 casos este año. Y pues la mortalidad es muy alta. Hay una cosa que se llama la regla de los tercios. Una tercera parte de los afectados van a morir por causa de la enfermedad vascular cerebral en agudo. Una tercera parte sale del hospital con secuelas severas y una tercera parte sale del hospital con secuelas leves. Entonces es muy catastrófica. En nuestro país está entre la tercera y la quinta causa de muerte, dependiendo de muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando llegó COVID, pues el COVID desplazó a la enfermedad vascular cerebral como causa de muerte, pero es la tercera causa de muerte en los mayores de 65 años en nuestro medio y está entre las 5 primeras causas de muerte. Afecta a personas de mayor edad. Tener más de 50 años de edad ya es un factor de riesgo. Aunque uno no sea hipertenso, ni diabético, ni obeso, ni nada, solamente por tener más de 50 años ya tiene un factor de riesgo para sufrir de enfermedad vascular cerebral. Nuestras arterias van a sufrir un proceso de aterosclerosis, se van a poner más duras y se les van a formar atromas, placas de colesterol con calcio, se van a empezar a cerrar y esto lleva a que pues un día se tapen, se estenocen, sea más fácil que se ocluyan y se rompan. Doctor, interesante este dato. El simple hecho de tener más de 50 años ya es un factor de riesgo, pero además de la edad, ¿qué otros factores de riesgo existen, doctor? Los otros factores de riesgo son hipertensión arterial. Vi una pregunta que me hicieron. La hipertensión arterial sigue siendo el principal factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral, tanto para la hemorragia, para que una arteria se rompa, como para que una arteria se tape. La hipertensión favorece los procesos de aterosclerosis, entonces hace que las arterias se tapen también. La diabetes es otro factor de riesgo, la obesidad, el sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, los problemas del colesterol, los problemas de los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, el tabaquismo, el alcoholismo y problemas cardíacos. Problemas del corazón. El corazón manda los 50 garrafones de sangre al cerebro. Entonces, si nuestro corazón tiene alguna enfermedad, es lógico que también va a mandar un coagulito o va a tener una arritmia, manda un coagulito. Entonces, eso hace que también el cerebro allá va la sangre, entonces ahí van a llegar coágulos. De hecho, una cuarta parte de los casos de infarto cerebral se deben a problemas del corazón.
Entonces es un proveedor, se puede decir, de causas de infarto cerebral, los problemas del corazón. Entonces los factores de riesgo son muchos y se suman estos efectos de una manera no es 1 más 1, sino que es exponencial, ¿sí? Entonces, si eres hipertenso y diabético, eso aumenta el riesgo de enfermedad vascular cerebral respecto a que solamente fueras hipertenso o solamente fueras diabético. Entonces, estos efectos se suman, cada uno de ellos contribuye a un riesgo. Doctor, quienes ya tienen estos factores de riesgo, ¿qué pueden hacer para reducir el riesgo de una enfermedad cerebrovascular? Y hay factores de riesgo que son modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables pues era la edad, el sexo y la herencia. Eso no los podemos modificar. Un factor de riesgo modificable sería hipertensión, diabetes, dislipidemia, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, etcétera. Son factores de riesgo que sí podemos incidir, controlarlos, evitarlos. Por ejemplo, si hicimos tabaco y alcohol, los podemos evitar. Uso de drogas, se pueden evitar. Entonces, si los controlamos, reducimos el riesgo de que ocurra una enfermedad vascular cerebral o diferimos el riesgo para que esta ocurra. Es decir, sí va a ocurrir lo más probable, pero no tan prematuramente. Podemos que ocurra después, nuestras arterias van a envejecer, va a haber un proceso que definitivamente vamos a llevar a una catástrofe en donde va a ocurrir la enfermedad vascular cerebral, pero no a los 45 años, 50 años. Nuestros abuelitos tenían la enfermedad vascular cerebral, la apoplejía, a los 80 años, a los 90 años. ¿Sí? Entonces, esa es la intención, control de factores de riesgo para que la enfermedad vascular cerebral ocurra más tardíamente. Doctor, entonces, ¿qué estudios se deben realizar estas personas para llevar un control adecuado y reducir riesgos? Y como usted dice, si va a ocurrir una enfermedad de este tipo, que ocurra pues en el tiempo de mayor, prolongarlo lo más tiempo posible, doctor. Sí, lo que se procura es que las personas hagan un chequeo, hagan una consulta con su médico general, con su médico internista, con su geriatra, que tengan estudios al menos 2 veces al año, que se haga monitoreo precisamente de su peso, su frecuencia cardíaca, su presión arterial y así saber qué factores de riesgo tenemos. Los factores de riesgo más o menos son, es un ejemplo un poquito burdo, como las balas, como una bala que se le pudiera colocar pues a una pistola, al revólver, a la mazorca de una pistola. Y si tú metes en esa mazorca, metes la bala de hipertensión, diabetes, colesterol, dislipidemia, obesidad, sobrepeso, etcétera, y si juegas a la ruleta rusa, pues de seguro que sí nos va a tocar la embolia, el infarto, el derrame. Pero si luego tú controlas los factores de riesgo, es como si le quitaras precisamente esas balas. Y entonces se reduce el riesgo de que ocurra la enfermedad vascular cerebral. Entonces, control de factores de riesgo puede reducir el riesgo hasta en un 80%. Es lo que se sabe ya en medidas de prevención primaria y prevención secundaria. Podríamos reducir un 80% la incidencia de enfermedad vascular cerebral. Interesante, sin duda alguna. Doctor, si nos permite, vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresamos con usted para retomar esta entrevista y, por supuesto, que nos dé mayores datos o luces de qué podemos hacer frente a una enfermedad de este tipo. Con esto regresamos después de la pausa. Estamos de regreso ya en la última parte de nuestro programa Signos Vitales. Les recordamos que hoy hablamos de las enfermedades cerebrovasculares en el marco del llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud para que los hospitales públicos y privados mejoren sus protocolos de atención para las personas que sufren una enfermedad de este tipo. Y es que en esta parte vamos a entender por qué la importancia de este llamado. Antes de irnos a la pausa, doctor, ya nos decía que estas enfermedades ocurren de manera súbita. ¿Cómo puede entonces una persona identificar rápidamente
que está sufriendo una enfermedad cerebrovascular y qué periodo de tiempo tiene para reducir riesgo de muerte o secuelas, doctor. Sí, entonces ya pasamos a la prevención primaria. La prevención primaria es que la enfermedad vascular cerebral no ocurra. Y si ocurre, que ocurra 50 años después. Esa sería nuestra intención. Prevención, no pudimos hacer las cosas bien, no impactamos en la prevención primaria y bueno, un mal día tenemos un paciente con enfermedad vascular cerebral. Se le tapó o se le rompió una arteria. Entonces, la enfermedad vascular cerebral se presenta de forma aguda, ¿sí? Se presenta de forma súbita, de momento. Los pacientes te pueden decir que tal día a las 10:30 de la mañana, estando viendo la televisión o iban en la calle, se estaban bañando, etc., presentaron de forma súbita un déficit focal, una asimetría en su cuerpo. Una parte de su cuerpo, generalmente puede decir la mitad de su cuerpo, dejó de funcionar. Se le fue la fuerza a un brazo, se le fue la fuerza a una pierna, se le fue la fuerza al brazo, la pierna y la boca se desvió de lado. No podía hablar, no podía emitir palabras, no podía entenderlas. Caminaba y se iba para un lado, dejó de ver para un lado de su campo visual, tuvo dolor de cabeza, por supuesto, tuvo alteración de la sensibilidad y cayó de momento y al levantarse estaba paralítico. Entonces, básicamente se presenta de golpe, de súbito, y hay una asimetría en su cuerpo, ¿sí? Muchas veces los vemos, pero no las identificamos, ¿sí? Incluso los médicos. A veces el paciente te está diciendo, mi mano está paralítica, y nosotros pensamos, no lo vemos, que pues efectivamente hay una simetría motora, ¿sí? Entonces, una simetría a la exploración es enfermedad vascular cerebral. Puede ser que también vea doble, de momento los ojos se cruzan, puede ser que hable como borracho, tenga una disartria, etc. Entonces, de golpe, hay una alteración neurológica asimétrica, eso es enfermedad vascular cerebral hasta que no demostremos lo contrario. Hay acrónimos o como palabritas así que te dicen esto es enfermedad vascular cerebral. Por ejemplo, hay un acrónimo acá en Centro y Sudamérica se utiliza el acrónimo camaleón, en donde K es cara, o sea, se desvía la boca. M es de mano, ¿sí? O sea, la mano se afloja. Y LE es lenguaje, tienes un problema de lenguaje, tienes una alteración del lenguaje del habla. Y ON es prácticamente habla por teléfono. Entonces se llama camaleón. Hay muchas estrategias en Estados Unidos. Cada país tiene su propia palabrita para decir esto es enfermedad vascular cerebral. Hay unas que se llaman, aquí en el Hospital Civil creamos una que era el DALE, en donde es debilidad de la cara, se afloja un brazo, tienes problemas de lenguaje, entra en contacto. Entonces hay tres cositas que nos hacen pensar en enfermedad vascular cerebral. La boca se va de lado, desviación de la comisura vocal, llamamos parálisis facial. Hay debilidad de un brazo, al momento se cae un brazo y tienes problema de lenguaje. Con esas tres cositas, si las ves, prácticamente tenemos un 90% casi de certeza que está ocurriendo una enfermedad vascular cerebral. Entonces, de golpe, y produce una simetría en tu cuerpo. Esto es enfermedad vascular cerebral, tienes que ir pronto a un hospital, te tienen que llevar pronto a un hospital. Tenemos para destapar una arteria los médicos 4 horas y media, hasta 4 horas y media para poder destapar una arteria. Pero para eso se requiere que el paciente, la familia detecte síntomas, se avise a los puestos de socorro, se lleve el paciente al hospital. En el hospital haya un staff médico que identifique estos síntomas, que los confirma, explora, pide una tomografía, no hay hemorragia, se puede destapar la arteria. Tenemos 4 horas y media para hacer eso, hasta 4 horas y media. Idealmente, si el paciente llega a las 2 horas, a la 1 hora, 2 horas, 3 horas y más pronto destapas esa arteria, entonces la recuperación va a ser mejor. Entonces 4 horas y media es así como el punto, la última fecha, se puede decir, el último momento en el cual se pueden dar esos medicamentos. Es muy importante que se actúe de esa manera. Hay pacientes, y esto puede beneficiar también a las hemorragias. Si un paciente llega más pronto con una hemorragia, el tratarlo, abordarlo más pronto va a tener una repercusión. Después de las 4 horas y media, hay abordajes distintos para destapar una arteria. Entonces hay ventanas extendidas para que los médicos que hacen cateterismo puedan meter sus catéteres y sacar ese coagulito de la arteria que está tapada.
pero ya son procedimientos que ocupan de otras técnicas de diagnóstico y de abordaje. Entonces, básicamente, tendríamos que enfocarnos a las primeras 4 horas y media. De ahí la importancia, entonces, doctor, de este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud. La ventana es de 4 horas y media, en las que tanto el paciente como el equipo médico deben de reaccionar de la manera más rápida para poder garantizar o por lo menos reducir el riesgo de muerte en un paciente o de secuelas graves. Doctor, pero ¿qué tan recomendable es tomar algún medicamento cuando ocurre un episodio así? Por ejemplo, hemos escuchado, seguramente todos hemos escuchado alguna vez nosotros que hay quien dice, tómate una aspirina cuando una situación de estas se presente. ¿Qué le dice usted a nuestra audiencia, doctor? No se debe de dar nada, porque efectivamente alguien que ya está, nosotros llamamos focalizado, lateralizado, quiere decir que de un lado tiene un déficit. ¿Sí? Entonces no debemos de dar nada, porque en el caso, por ejemplo, si es una hemorragia y nosotros damos aspirina, pues entonces tenemos el riesgo de que la hemorragia se haga más grande. O sea, hay unos aspectos teóricos y luego de realidad. No tenemos que dar ningún medicamento, ¿sí? Ni tampoco mucho menos anticoagulantes o alguna otra cosa, ¿no? Entonces básicamente es detectar y prácticamente derivar al paciente a un centro donde se le va a tomar la presión arterial, donde se le van a tomar los signos y se va a empezar a trabajar. Haces la tomografía y ese estudio nos divide el mundo también de la enfermedad vascular cerebral. Si es una hemorragia, la va a ver el tomógrafo. Y si no hay hemorragia, pues quiere decir que es un infarto. Sí, más o menos así es como trabajamos los médicos. Si que está normal, no hay hemorragia, entonces quiere decir que puede ser que sea enfermedad vascular cerebral en curso. Entonces eso da pie a que los médicos ya podamos usar algún medicamento. Entonces ya ahí damos el medicamento que limpia las arterias, destapa las arterias y hasta después empezamos con aspirina. 24 horas después de esos medicamentos que dimos para destapar las arterias. Si no vamos a destapar la arteria con un medicamento, entonces sí podemos empezar con aspirina, con clopidogrel, con antiagregantes y otras cosas. ¿Sí? Entonces, básicamente es no le des nada y mucho menos esperar, porque la gente puede decir, ya le di aspirina, ya le di un medicamento para la presión debajo de la lengua y voy a esperar a ver si para la tarde, para dentro de 2 horas ya está bien, a ver si se recupera, ¿sí? Esto no es la mejor forma de actuar en casa. Puede ser que sí se recupere, pero a esta cosa se le llama isquemia cerebral transitoria. Una isquemia cerebral transitoria quiere decir que una arteria se tapó y a veces por mismos flujos se volvió otra vez a destapar. El coágulo era muy pequeñito, la gente se paralizó y durante 5 o 10 minutos estuvo paralizada su brazo y no podía hablar. Luego se destapó la arteria y el paciente mejoró a la fuerza. Entonces, eso se llama isquemia cerebral transitoria. Pero entonces ese paciente tiene que ir pronto al hospital porque esa isquemia cerebral transitoria, ese mini infarto, mini stroke, puede ser que sea el aviso de un infarto mayor. Entonces, también a esos eventos pequeñitos hay que llevarlos al hospital para que se hagan ciertos estudios, protocolos y se den las mejores intervenciones de prevención secundaria. Doctor, entonces, ¿qué chequeos médicos recomienda para detectar factores de riesgo a tiempo y que esto, además del estilo de vida y de las recomendaciones que usted ya nos ha dado, sumen también a la prevención? Pues sería la biometría hemática, una química sanguínea que tenga glucosa, que tenga hemoglobina glucosilada, sobre todo si tienes factores de riesgo, tus familiares son diabéticos, tú eres gordito, no comes muy bien, entonces también hay algo para la glucosa, una glucosilada, pides colesterol, triglicéridos, y luego de la familia de las grasas, de los colesteroles, pides HDL, LDL. Esto es casi lo básico que se va a pedir. Ya si quieres hacer tus pruebas de funcionamiento hepático, porque luego te van a dar un medicamento que puede ser que altere un poquito de lo del hígado. Hay que ver también cómo está tu riñón, cómo está tu creatinina. Entonces, básicamente son así como si hablamos de elementos básicos, una química sanguínea, tu perfil de lípidos, y ya lo demás es para saber cómo está tu hígado y tu riñón, porque vamos a dar luego medicamentos. Entonces, básicamente es lo que se pide. Checarte tu presión,
en las campañas estas que hay de detección de factores de riesgo, pues ir a esas campañas, ir a tu centro de salud, que te monitoreen tu glucosa, hacen ahí luego a veces el destrosis, el piquetito, y vamos viendo qué factores de riesgo tenemos. Entonces, básicamente es primero para la prevención primaria es identificación de factores de riesgo, controlarlos, y con eso tenemos un 80% de reducción de riesgo. Si te dio un infarto cerebral, te dieron un tratamiento, la libraste, a lo mejor te fuiste a tu casa con secuelas moderadas o leves. Saliste en una sillita de ruedas, paralítico de un lado de tu cuerpo, el otro más o menos, pero entonces vas a llevar rehabilitación. Te van a dar en tu casa, vas a ir a centros de rehabilitación, terapia física, rehabilitación, de lenguaje, y te van a dar los médicos fármacos para prevención secundaria. Es decir, para prevenir que no vuelva a ocurrir la enfermedad vascular cerebral. A eso nosotros llamamos prevención secundaria. Entonces, porque puede volver a ocurrir. Entonces, esto pues es muy grave porque vas acumulando incapacidad y puede ser que desarrolles un problema cognitivo o hasta una demencia por la suma de lesiones que se pueden ir sumando con el tiempo. Entonces hacemos prevención secundaria. Hay pacientes que se les operan las carótidas para quitarles un ateroma. Hay pacientes que se les manda anticoagulante y se les manda al cardiólogo para manejar el problema del corazón. Se les manda con antiagregantes, se les baja estatinas, y ahora sí, le dicen al paciente, tu presión tiene que estar en este rango, tu azúcar en este rango, tu colesterol aquí, porque con eso vamos a reducir el riesgo de que te vuelva a dar. Y eso se llama prevención secundaria. Doctor, nos ha quedado muy claro todas sus explicaciones. Le agradecemos profundamente que nos haya acompañado y, por supuesto, lo invitamos para que nos acompañe en próximos programas. Despedimos entonces al doctor José Luis Ruiz. Él es jefe del Departamento de Neurología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara. Con esto prácticamente nos despedimos. Les recordamos que pues una enfermedad cerebrovascular prácticamente la puede tener pues un porcentaje importante de la población. De ahí la necesidad de conocer cuáles son los signos, los síntomas, pero sobre todo, y lo más importante, la manera en cómo podemos prevenir y reducir los riesgos de padecer una enfermedad de este tipo. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Signos Vitales.